This meeting is being recorded. Bueno, buen día, buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a ver la clase de injuria eléctrica de lesiones por electrocución, de la cual está a cargo Débora Ortega. Ella es médica pediatra intensivista infantil y trabaja en el Hospital San Felipe de San Nicolás. Y bueno, este año fue nuestra capacitadora en Región Sanitaria 4 en el curso de Emergencias 1. Así que Débora, cuando vos quieras, puedes empezar. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Eh, bueno, mi nombre es Débora Ortega, trabajo acá en el Hospital San Felipe, en la localidad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, vamos a hablar un poquito de un tema que por suerte no es tan frecuente, pero sí tiene una alta morbimortalidad. Las lesiones por electrocución en pediatría. Más o menos esta charla está dirigida a una evaluación inicial y lo que es el manejo de las principales complicaciones. Em, para, perdón, acá. Como una introducción vamos a definir a las quemaduras eléctricas como una injuria por electricidad en los pacientes pediátricos. Esta patología es poco frecuente, o sea, la incidencia de este accidente es poco frecuente, pero muy grave. El riesgo de daño interno que conlleva por el fallo multiorgánico hace que sea una emergencia la mayoría de las veces y que tenga que tener un diagnóstico o una evaluación inicial precisa y con un alto grado de sospecha de lesiones de daño interno. El mayor daño que genera este tipo de injuria es el daño interno y el fallo multiorgánico, no tanto así o a diferencia de las quemaduras térmicas. Para entender un poquito qué es una lesión, una injuria, una electrocución, debemos entender más o menos qué es la electricidad. Yo hice en forma detallada un pequeño resumen como para que entendamos qué es la electricidad, qué es esta forma de energía que se manifiesta por una forma de atracción independientemente de la gravedad y que sigue un trayecto, que presenta propiedades, que con estas propiedades que permiten esa transmisión de energía desde un punto al otro, dependiendo de qué características tenga esto, va a depender el daño de menor o mayor grado. La corriente eléctrica justamente es ese flujo de electrones que pasan a través de un conductor que constituye el circuito eléctrico y que posee un generador que libera esa energía. Esa es la definición de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica tiene una característica que es la intensidad. ¿Por qué hablamos de esto? Porque, vuelvo a repetir, de acuerdo a la intensidad, la resistencia que tenga, va a depender del daño que genere en el organismo. La corriente eléctrica, ese volumen de electrones, que es la energía que fluye entre dos puntos, se mide en amperios y es la intensidad. Normalmente en las casas se maneja de 1 a 10 miliamperios para tener la corriente eléctrica. Siempre hablando de conexiones oficiales y no por ahí de alguna conexión que se puede hacer en otra circunstancia. La corriente alterna, que es la corriente generalmente utilizada en los hogares, se llama así porque hablábamos de la energía que está formada por estos fotones, los electrones. Cuando la corriente se dirige hacia otro punto, si ese manejo cicla o es en forma cíclica, va cambiando y se va midiendo en cuanto a cómo va ciclando. La unidad que mide eso se llaman hertz. Con menos de 60 Hz, eso es lo que se maneja dentro de los hogares o la electricidad en los hogares. Y se llama corriente alterna. A diferencia de la corriente continua, que es lo que se utilizan, por ejemplo, en las baterías, los rayos o en las vías del tren, donde esa corriente continua, la dirección de esos electrones como formadores de corriente eléctrica, siguen una única dirección y generalmente son más graves. No es lo mismo una descarga eléctrica o una corriente eléctrica en un hogar que caiga un rayo o que toque en una batería o que esté en las vías del tren donde se conduce otro tipo de electricidad que es más continua.
Las características que tienen esta corriente eléctrica también hablan de la resistencia. ¿Por qué son importantes acá? Porque el cuerpo humano tiene líquido, estamos formados por 70% de líquido, y la resistencia, digamos, se manifiesta más como esa dificultad que se pone al pasaje de los electrones de un lugar al otro. Como somos líquido o agua, en el agua, esta resistencia casi no existe, entonces esa distribución de energía va a ser mayor. Otra característica que tenemos que tener en cuenta es el voltaje. Esa fuerza que mueve los electrones a través de una diferencia de potencial donde es mayor a un lugar donde es menor, también tiene importancia y debemos conocer algo o por lo menos indagar en el momento que ingresa este tipo de paciente con un accidente por electrocución. Cuando son de bajo voltaje, ¿a qué lo llamamos? Cuando tienen menos de 1000 voltios, generalmente son los manejos que tenemos en los domicilios. Manejan entre 110 y 220 voltios. Y cuando es alto voltaje, más de 1000 voltios y puede llegar hasta 10.000 voltios. ¿Dónde lo encontramos? En el hogar, menos de 1000, entre 110 y 120. Y, por ejemplo, en las torres que manejan o que podemos ver en las zonas que son torres de alta tensión, eso manejan arriba de 1000, 10.000 voltios, porque es donde se conduce toda esa electricidad para poder llevar electricidad a las ciudades. Una vez teniendo en cuenta qué es la electricidad, la intensidad, la resistencia y el voltaje, podemos prever o podemos pensar qué tipo de injuria va a presentar el organismo. Porque si es un paciente que se descarga, recibe una descarga eléctrica en el hogar, estaba mojado, si opuso resistencia, si estaba descalzo, de acuerdo a eso vamos también a ir teniendo un panorama de qué tipo de electrocución recibió o de qué tipo de descarga eléctrica, si fue leve, moderada o severa. Como inicio, el paciente que ingresa a la guardia, cuando nos llaman, puede ser traído por sus propios medios o a través de una ambulancia. Al ingreso, lo primero que vamos a hacer es la evaluación inicial. En la evaluación inicial, en la guardia, siempre utilizamos el triángulo de evaluación pediátrica. Es una herramienta práctica, segura y precisa, que nos va a dar un panorama, más o menos, bueno, para los que hicieron el curso de Emergencias Pediátrica 1, ya más o menos lo tendrán conocido, pero si no, el triángulo de evaluación pediátrica nos va a dar un panorama claro de si es algo leve o si estamos frente a una urgencia o emergencia. Generalmente las descargas eléctricas tienen prioridad de atención, ingresan a la atención y son de prioridad 2 o 3, moderados o directamente pasan a la emergencia. Acá les muestro el triángulo de evaluación pediátrica, como para recordarlo un poquito. Siempre debemos evaluar la apariencia del paciente, la respiración y la circulación. Cuando hay un lado afectado, dependiendo siempre vamos a ir, si el paciente está estable y no tiene lados afectados, el paciente está estable, es color verde, y de eso vamos a una gama verde, amarillo, anaranjado, rojo, y el rojo, o sea, tenemos un código rojo, es la emergencia. Si el paciente tiene afectada la respiración o la circulación, ya directamente estamos ante una alteración entre 2 o 3 y la falla nos está hablando de fallas de órganos. Eso es una emergencia, es un código rojo, cuando la descarga ha sido, digamos, de jerarquía, con intensidad, sin resistencia y de mayor voltaje. Por eso al principio hicimos toda esta introducción como para poder saber, digamos, de qué estábamos hablando. Recordar también que la quemadura eléctrica en el organismo se transforma en calor. Por eso el daño, digamos, es simultáneo y una vez que se produce la descarga, arrasa con todo. ¿Sí? Pues la energía eléctrica se transforma en calor adentro del organismo. La evaluación inicial, haciendo un poco más de foco en esto, es la primera valoración que se realiza en urgencia, y con esto ya vamos a definir dónde se va a atender el paciente. Hay descargas eléctricas que son mínimas,
que el paciente o ha tenido disyuntor o tiene medidas de seguridad en la casa, y tienen, o sea, una prioridad de atención 2 o 3, y si hay 2 o más de 3 lados alterados, una emergencia y la prioridad de atención es inmediata. ¿Por qué? Porque conlleva un riesgo de fallo multiorgánico que requiere una atención inmediata. Esta evaluación primaria se ve, digamos, organizada siguiendo los pasos de evaluación en la emergencia. El ABCD que observamos siempre es observar la vía aérea, las injurias o las descargas eléctricas de electrocución, además de que tienen el riesgo de la quemadura eléctrica, muchas veces el paciente puede ser despedido o traumatizado por el mismo, porque cuando suelta puede generar un traumatismo. Por eso, en el paciente, si uno lo encuentra con pérdida de conocimiento, lo primero que tenemos que hacer es inmovilizar la columna cervical y tratar de digamos, ver si no hay algún otro golpe o otro traumatismo del cráneo o cervical, sobre todo, que son los que ponen en riesgo la vida. Valoramos la respiración, la saturación, el paciente que ingresa, se pone un saturómetro, se le coloca el monitor, vemos los pulsos centrales, si hay alguna fractura, la presión que tiene, si seguimos la secuencia del A, B, C, D, E. Valorar el estado neurológico. Uno de los datos que tenemos que tener en cuenta en este tipo de pacientes es la glicemia, y además evaluamos el tipo de quemadura, si se ve la quemadura, el punto de entrada y a veces la salida. Un paréntesis acá, los niños, generalmente el lugar más frecuente donde podemos encontrar el punto de entrada o son las manos o la boca. En los menores de 2 años, los chicos tienden a llevarse objetos, cables o algo a la boca, bueno, a veces se producen esto. El orificio de salida a veces no lo encontramos y otras veces, cuando son manifiestos, podemos encontrarlos en las extremidades, siendo las manos, los pies o en la región anal, el orificio de salida. En esta evaluación primaria, que se va haciendo siempre en el shock room, en la emergencia, después seguimos con un paso secundario, bueno, que acá la diapositiva no salió bien, pero la voy a explicar, que es la evaluación secundaria, que es el sample. Recuerden siempre que en la evaluación en la urgencia, uno a medida que va tomando decisiones médicas y haciendo todo esto, va preguntando, o sea, se va informando. Es toda una integración de lo que es el manejo. En la evaluación secundaria, o sea, la frase para recordar y no olvidarnos ningún paso es el sample. Que son, digamos, tenemos que evaluar o preguntar los síntomas, si tenía alguna medicación, si tomaba alguna medicación de base, si tiene alguna alergia, si tenía alguna patología previa. No es lo mismo, digamos, un paciente cardiológico o una cardiopatía o un paciente con EPOC, con algo que reciba una descarga eléctrica o un paciente totalmente sano. De acuerdo, bueno, si tiene patologías previas, y después también investigar un poco qué tipo y digamos, cómo fue el evento. Y ahí, pues, o sea, de ahí viene la explicación que hicimos al inicio de qué tipo de corriente tenía, qué intensidad, si hubo resistencia, qué voltaje estaba utilizando, para poder también prever qué tipo de daño es el que se puede manifestar. Entonces, en esta evaluación primaria vemos la vía aérea, inmovilizar siempre, por más que no tengamos conocimiento, la región cervical, ver cómo respira el paciente, cómo satura, la circulación, los pulsos, el estado neurológico, tomar una glicemia al lado de la cama del paciente y después la evaluación secundaria para buscar algún otro tipo de lesión que se nos haya pasado. Como ustedes verán, en la evaluación primaria siempre volvemos al concepto básico de lo que es la emergencia, ¿sí? Cómo respira, qué circulación tiene, cómo está su estado neurológico, y eso en el shock room, las medidas iniciales, siempre lo recalcamos porque es muy importante, cuando ingresa el paciente, colocar el monitor, colocar el saturómetro,
eh, parece, digamos, como que tenemos que tenerlos más incorporados para no perder tiempo en lo que es esta evaluación primaria. La evaluación secundaria, que ya después, una vez que estamos tratando al paciente, vamos evaluando qué síntomas son los que va teniendo para poder prever las complicaciones que tiene la electrocución, si tiene alguna alergia para no aplicar alguna medicación que empeore el cuadro, qué medicación previa o está tomando de base, si tenía alguna enfermedad previa y características del evento eléctrico, ¿no? Este tipo, la duración, si estaba en la pileta, si estaba mojado, para ver qué tipo de resistencia pudo tener, porque no siempre las manifestaciones de las complicaciones son inmediatas, sino que a veces llevan un tiempo entre 4 a 10 horas en aparecer. Y ahora vamos a hablar un poquito de las complicaciones. Una vez que hacemos toda esta evaluación y categorizamos a un paciente, si es una quemadura, una electrocución leve, el paciente va a permanecer observado entre 4 a 6 horas en una sala de emergencia, y ya si es una electrocución o una injuria por electricidad moderada, se ingresa el paciente, se interna y vemos hacia dónde se va a dirigir. Siempre que son severas, con pérdidas de conciencia, en un paciente menor de 4 años, y sobre todo que ingresan con un código rojo, ya tenemos que prever el ingreso a una unidad de cuidados intensivos pediátricos para monitorización y para manejo de los líquidos, sobre todo, y de prevención de enfermedades, de complicaciones que van a ir surgiendo. Las principales complicaciones, y acá vamos a hacer un resumen, dentro de lo que es la electrocución en pediatría, las complicaciones más frecuentes podrían llegar a ser las cardiovasculares, que son las arritmias, y otra es la contusión cardíaca por traumatismo. Las arritmias más frecuentes son la taquiarritmia, los bloqueos, esas que son frecuentes y menos severas o las más leves, generalmente resuelven en 24 o 48 horas y no necesitan de la intervención, digamos, médica. Lo que sí podemos observar es la taquicardia sinusal, y algunas extrasístoles o algunos bloqueos, pero es muy, muy infrecuente encontrar un paciente con isquemias o, a no ser que sea una electrocución severa, donde el paciente haya permanecido demasiado tiempo y ya ingresa con otras características. Pero también pueden aparecer la alteración de la conducción, la parada cardiorrespiratoria o la contusión cardíaca. Ante esos eventos, el tratamiento, volvemos a lo que es el manejo de la urgencia de la parada cardiorrespiratoria. Comienza con las maniobras de reanimación, el RCP avanzado, ¿sí? Las compresiones, la colocación de oxígeno, la evaluación de la vía aérea y el uso de drogas de ABAP avanzado, como son la adrenalina, la atropina, y en otros casos, cuando aparece la fibrilación ventricular, que es otra de las complicaciones dentro de la electrocución, o la taquicardia ventricular sin pulso, donde necesitamos utilizar otro tipo de droga, digamos. La fibrilación ventricular, si no responde a la desfibrilación, ya estaríamos hablando del uso de drogas como son la amiodarona dentro de los goteos continuos dentro de una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Pero para hacer foco también saber que dentro de lo que son las quemaduras, las más frecuentes, o sea, las más frecuentes, las que más se dan por descarga eléctrica, presentan arritmias, presentan unas taquicardias sinusales, extrasístoles, que van a ir resolviendo sin, digamos, mucha participación, digamos, o con tratamientos médicos. Generalmente resuelven solas con el tratamiento de los líquidos y la prevención de otras, del dolor y todo eso. La parte neurológica, evaluar al paciente si tiene pérdida de conciencia, pueden aparecer convulsiones, tetania, coma, de acuerdo al grado de descarga eléctrica que va teniendo el paciente. Lo más común o lo más frecuente de ver cuando no son de tanta gravedad es que tengan una conmoción cerebral o que estén obnubilados, pero con una recuperación
inmediata de la conciencia, lo que les permite mantener la vía respiratoria, hablar y contar muchas veces lo que les pasa. En la parte neurológica, cuando la descarga ha sido de mayor jerarquía, o ha tenido pérdida de conciencia, ha presentado convulsiones, pueden quedar con lo que se llaman después son las secuelas, y con secuelas aparecen las atrofias musculares, debilidad muscular o alteraciones sensitivas, sobre todo la parte visual y la parte auditiva son las más dañadas. Los daños en el sistema nervioso central y periférico, como la disfunción autonómica, tienen que ver porque, bueno, las neuronas transmiten todo a través de la electricidad y los músculos en sí se activan celularmente por electricidad, entonces al haber una descarga pueden quedar con disfunción autonómica. Eso también lleva en la parte de la secuela un tratamiento que va a ser a largo plazo con todo lo que son las terapias. En la parte muscular, acá hay un capítulo aparte, porque el niño, digamos, al tener un daño, una descarga eléctrica, se descarga o puede haber dos tipos de complicaciones. La necrosis en el lugar de la quemadura de la electrocución y la rhabdomiólisis, que conlleva también a que en la sangre se libere o sea, que se produzca la mioglobinuria. La mioglobinuria puede producir una necrosis tubular aguda que puede llevar al paciente a una insuficiencia renal. Este déficit, digamos, de capacidad del riñón para poder limpiar al organismo de la mioglobinuria, hace que el riñón trabaje forzado. ¿Nosotros cómo lo vamos a ayudar externamente? A través de la hidratación. Y siempre que vamos, ahora vamos a dirigirnos un poco más a lo que es el tratamiento, pero siempre hay que tener en cuenta que un paciente que está electrocutado con una descarga eléctrica, debemos ir a buscar la mioglobinuria en las orinas y ver el nivel de CPK que tiene para poder prevenir esta complicación que es prevenible, que es la insuficiencia renal por taponamiento de los glomérulos por la mioglobinuria. La parte osteomuscular también hay que tenerla en cuenta, es decir, si hay un traumatismo, si hay necrosis de los músculos por la quemadura, el edema que lleva y el síndrome compartimental, que tiene que tener una alta sospecha clínica. Cuando nosotros vemos un paciente que tiene compresión en alguno de los miembros, en el tórax, esa alta sospecha clínica nos hace, digamos que si tenemos en el lugar donde trabajamos un equipo de cirugía que pueda resolver el síndrome compartimental, nos quedamos tranquilos y si no, automáticamente empezar a buscar un lugar donde puedan resolverlo, porque eso lo tenemos que resolver dentro de las 6 primeras horas de que empieza la sospecha diagnóstica. Sobre todo el síndrome compartimental, hay que tener un alto índice de sospecha diagnóstica para poder llegar. Los síntomas, o sea, son la compresión, el edema, la tensión, los pulsos, la coloración del miembro o del tórax. Otro de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, si un paciente que está siendo bien tratado, hidratado y sigue hipotenso, buscar también el trauma cerrado en tórax y en abdomen, porque recordamos que la descarga eléctrica o la electrocución llevan dos tipos de daño, el trauma y la parte de la quemadura térmica interna. ¿Sí? La electricidad se transforma en energía por calor. Las complicaciones sensoriales de las que más hablábamos, decíamos que eran las oculares o las auditivas. Dentro de las sensoriales están las cataratas, que aparecen con el tiempo, o no es poco frecuente encontrar la sordera como complicación a largo plazo de este tipo de pacientes. Bueno, acá repito un poquito más lo mismo. Las complicaciones digestivas, eso también, cuando ingresa el paciente siempre tenemos que poner un buen protector gástrico,
Las úlceras pueden aparecer también por descargas eléctricas y las perforaciones, el abdomen, la distensión, es decir, la evaluación del paciente que va haciendo en forma horaria nos hace prever y pensar en qué tipo de complicaciones podemos llegar a tener en este tipo de pacientes. Y en las digestivas tenemos que esperar, bueno, la gastritis, que es la más leve, las úlceras y las perforaciones. El que no responde con un abdomen tenso, que fue electrocutado, tenemos que pensar en este tipo de complicaciones que son las que más frecuentemente aparecen. Cutáneas, bueno, hablábamos de las quemaduras externas e internas. Recordamos que en la electrocución las quemaduras externas generalmente no son tan extensas, aunque puede haberlas, y que se manejan de la misma manera que una quemadura térmica. Pero las quemaduras internas, de lo que es mucosa, o sea, en el paciente electrocutado, son más esta transformación de energía eléctrica a energía térmica que producen todo un fallo en diferentes órganos, y las cutáneas quedan como en un segundo plano porque son generalmente pequeñas y de fácil manejo. Estas quemaduras, bueno, térmicas, lesiones superficiales, se clasifican de la misma manera que otras quemaduras térmicas, en A, B o B. Generalmente son profundas estas, son quemaduras más profundas. Y bueno, acá repetimos un poquito que los sitios de entrada en los niños son orales por las mordeduras de cable o en las manos. Para un diagnóstico correcto, volvemos a insistir, el diagnóstico y los exámenes complementarios. El diagnóstico que hacemos en la guardia, insistimos en el triángulo de evaluación pediátrica como primera herramienta de manejo rápido, práctico. Es un protocolo que ya está utilizado mundialmente, donde vemos la apariencia, cómo respira y qué circulación tiene, y en base a eso ya podemos tener un panorama general de cómo está el paciente, indagar, repito de nuevo, cómo fue la electrocución, qué intensidad o voltaje a través de, digamos, de un vocabulario un poco más cercano a el paciente que nos toca o a la familia o a alguien que nos pueda brindar información de qué intensidad, el voltaje, si estaba mojado, qué resistencia obtuvo el paciente, rápido como para tener otro panorama, ¿sí? Y con eso ya tenemos un diagnóstico muy cercano para poder tomar decisiones médicas. Los exámenes complementarios de base cuando ingresa el paciente, se toman medidas hemáticas, hemograma, las plaquetas, los tiempos de coagulación. Y la CPK y la CPK-MB, que si bien y la troponina no son marcadores de gravedad, se siguen solicitando como para evaluar también o ver qué pasa con las horas, con el daño cardíaco y con el riesgo de la mioglobinuria. Eso de ingreso, de inicio. El electrocardiograma o el monitoreo continuo cuando decidimos dejar el paciente para ver qué tipo de alteraciones cardiológicas tienen. Recordar que la taquicardia sinusal es esperable, es en este paciente, y las alteraciones del ST, y que generalmente resuelven sin intervención, digamos, con medicamentos. Y un capítulo aparte lo va a requerir si el paciente ingresa en parada cardiorrespiratoria, una electrocución severa, grave, que entra en código rojo, y detectamos que el paciente tiene una fibrilación ventricular. En esos casos, la aplicación del comienzo de medidas de reanimación cardiopulmonar, el RCP básico, compresión, oxígeno, y el uso de los desfibriladores, el DEA o un desfibrilador eléctrico de las guardias. Bueno, que eso en el curso de Emergencia Pediátrica 1 también hicimos todo un manejo de cómo se utiliza. Y acá sería, bueno, una de los casos donde deberíamos, o donde si los tenemos, los usamos, y si no también, bueno, la parte medicamentosa, que es la utilización de amiodarona. La parada cardiorrespiratoria, si el paciente, en los casos más severos, ingresa en paro cardiorrespiratorio, comenzar con las maniobras de RCP como un pequeño repaso. Recuerden siempre la colocación del oxígeno, del monitor,
acceso venoso, sí se puede periférico, y si no, recordemos también y nombramos a la vía intraósea en los niños, que es un acceso muy fácil, de bajo costo y que nos permite acceder rápidamente al torrente sanguíneo y reponer volemias. El ABCD que decimos, ver la vía aérea, comenzar las maniobras de reanimación, el masaje cardíaco, la colocación de vía, el uso de adrenalina, atropina y como último paso evaluar si estamos adentro digamos, ya en el shock room, la evaluación o la secuencia de intubación rápida. ¿Para qué nombro todo esto? Como un repaso también de lo que es la emergencia pediátrica y que es a lo que más rápido tenemos que digamos, tener acceso o tener protocolizado dentro de nuestras cabezas el paciente en paro cardiorrespiratorio por diferentes patologías. Y la electrocución, como verán, como otras patologías, como es el shock cardiogénico, hipovolémico, siempre sigue la misma secuencia. Vemos la vía respiratoria, comienzan las maniobras de reanimación, comienza el masaje cardíaco, la colocación del monitor para que nos hable de qué frecuencia cardíaca, qué frecuencia respiratoria, una tensión arterial, cuánto satura. Tiene que ser mecánico y casi protocolizado para el que está en la guardia y que le ingrese ese tipo de paciente. ¿Sí? Un poco la imaginación, a veces cuando uno lo va contando tiene que ir imaginándolo y eso es lo que nos habla un poco de la simulación, digamos. Vamos simulando un caso clínico en la mente, perdón, para que no nos sorprenda. Resumiendo entonces, si un paciente electrocutado con paro cardiorrespiratorio, se siguen las mismas medidas de protocolización. Se mira la vía aérea, se le coloca oxígeno, ponemos el monitor, comenzamos el masaje cardíaco y vamos viendo la vía periférica, si se puede, no se tarda mucho, son 2 o 3 intentos, si no, tenemos a mano la vía intraósea. No la olviden, siempre digo lo mismo porque a veces como que la nombramos y no la tenemos en cuenta, pero la vía intraósea es muy fácil, es práctica, se pone y tenemos un acceso realmente que va a salvar al paciente. Bueno, acá es más o menos lo que estábamos hablando y resumiendo. Si el paciente presenta una parada cardiorrespiratoria, se monitoriza el paciente, se ingresa, se continúa y se inician las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. La secuencia del ABCD, la valoración del estado de alerta neurológicamente cómo está el paciente. Siempre recuerden el control cervical en la electrocución. El paciente electrocutado pudo haber sufrido un trauma o pudo haber sido despegado y manejamos la vía aérea siempre con control cervical. La evaluación de nivel de conciencia se hace con la escala de Glasgow. Recuerden que es, digamos, la apertura ocular, cómo habla el paciente, si está alerta, orientado, y si responde a medidas simples y la evaluación motora. De acuerdo a eso lo evaluamos en 15 para 15 y todo Glasgow menor de 8, 7 para 15, ¿sí? Que tiene alteración del sensorio, que no puede moverse, es un paciente que ya tenemos que prever o preparar para una secuencia de intubación rápida para controlar la vía respiratoria. Y el triángulo de evaluación pediátrica indica dificultad o insuficiencia respiratoria. Según la gravedad, bueno, tenemos que estar preparados para hacer un soporte respiratorio. Si el paciente se encuentra en apnea, se inicia la ventilación con bolseo y vamos previendo esta intubación orotraqueal. En la parte circulatoria, siempre que el paciente ingresa, se asume como un paciente, como un shock, ¿no? El paciente, la distribución del medio interno, del volumen, va a ir a tratar de salvar órganos nobles y el paciente cuando ingresa en parada cardiorrespiratoria se considera que está en un shock descompensado. Inmediatamente, si maneja la vía aérea, se le va colocando oxígeno y vemos lo de la vía, ver si se puede colocar 1 o 2 vías periféricas o si no, acceder a una vía intraósea. Y comienza con la administración de sueros de solución fisiológica o ringerlactato para el manejo de una expansión rápida.
también merece un detalle ahora justo porque es de emergencia el curso. La administración de una expansión debe ser rápida y enérgica, a 20 mililitros por kilo. Se puede utilizar la jeringa, de acuerdo a cuánto pesa el paciente, jeringas de 20, pasando en bolo, con una llave de 3 vías, o el compresor siempre en el sachet, digamos, de cuando se está administrando. Eso con respecto a la reposición con volumen. Cuando el paciente ingresa en paro y estamos en presencia de un shock, la primera medida de soporte, digamos, endovenosa va a ser la administración de suero fisiológico o Ringer lactato. En la electrocución muchas veces se habla de alcalinizar con el uso de bicarbonato. Eso no está aprobado, todavía no está, digamos, ni siquiera figura en lo que es digamos, los protocolos de alcalinización de orina. Ya no se utiliza más. Recordar que si hay hipotensión se debe sospechar la hemorragia torácica o abdominal secundaria al trauma, y esto sería más o menos el inicio de la secuencia del tratamiento del paciente electrocutado que ingresa con parada cardiorrespiratoria seguida del shock. En los pacientes estables, sin quemaduras cutáneas importantes y sin riesgo de rhabdomiólisis por el laboratorio, ingresamos al paciente con un suero, le ponemos un suero con necesidades basales, tratamos el dolor, las quemaduras externas y dejamos el monitor para ver si el paciente presenta algún tipo de complicación de estas que hablábamos siempre, de la taquicardia sinusal, algún extrasístole o algún tipo de bloqueo que normalmente o generalmente las va a resolver en 24 o 48 horas. Otro de los tips que acá me lo había anotado es que la regla para estimar el porcentaje de superficie corporal quemada no es la misma que se usan las quemaduras térmicas que en las eléctricas. Obviamente porque, bueno, las quemaduras térmicas por fuera tienen este, una gran superficie, y en las quemaduras eléctricas generalmente no tienden a ser tan exactos porque el daño es más interno. Para el cálculo de los líquidos, lo que sí se está utilizando es o 2 mililitros en los menores de 10 kilos, basarnos en 10 o 20 mililitros por kilo, o en los más adultos de 3.000 a 5.000 mililitros. Siempre teniendo en cuenta la diuresis del paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una cardiopatía, o hay que ser muy estricto con los balances. Si son pacientes que se van a ir balanceando, sí se utilizan grandes cantidades de líquido, entre 3.000 a 5.000 mililitros metro cuadrado, generalmente de Ringer, o menores de 10 kilos a 10 o 20 mililitros por kilo, pero vamos viendo siempre, evaluando el ritmo diurético, que hay que mantenerlo entre 2 a 3 mililitros kilo hora. Podemos aumentar o bajar el ritmo de infusión viendo en forma muy estricta la diuresis. Y en cuanto a la mioglobinuria, si el paciente en la orina presenta una mioglobinuria importante o CPK arriba de 15 o 20.000 unidades por mililitro, tenemos que llevarla a través de la hiperhidratación a menos de 5.000 para bajar el riesgo de la necrosis tubular y la insuficiencia renal aguda. Este control, bueno, estricto, lo vamos a ver evaluando los tejidos blandos que estén dañados, si son musculares, si hay un síndrome compartimental agudo, o también qué tiempo lleva ese paciente desde que fue en el lugar con la infuria aguda, la electrocución, hasta que llega al nivel, digamos, de atención de la emergencia. En todo ese tiempo, si el paciente estuvo en parada cardiorrespiratoria o estuvo chocado, tenemos que pensar también en el daño del riñón. El riñón es muy sensible a la hipoxia y a la falta de líquido. La médula ayustalomedular es muy sensible y entonces provoca cambios y es uno de los órganos más afectados. Por eso, en estos tipos de pacientes, resumiendo, en la electrocución, nos centramos en la parte cardiovascular, en la parte neurológica, y en el riñón es uno de los órganos que más cuidamos. Y es un síndrome compartimental, que dentro de todo es lo que más pone en riesgo la vida también de los pacientes, se va a ser más evidente, pero estos daños ocultos de lo que es el cardiológico y lo que es el renal
es más de sospecha clínica y de ir a buscarlo y a controlarlo. La prevención del daño renal, bueno, requiere la administración precoz y agresiva de líquidos, siempre teniendo en cuenta, digamos, estos parámetros de la diuresis, mantener una diuresis entre 2 a 3 mililitros kilo hora, como para disminuir este depósito de mioglobinuria, para prevenir también la excreción de potasio, como para no favorecer este daño renal. Bueno, acá más o menos habla un poco de lo que es la hiperhidratación, hablábamos de entre 3.000 a 5.000, el nivel de la CPK, eso que decía para poder mantenerlo. La hiperhidratación la vamos a tener, la vamos a manejar o la vamos a indicar hasta obtener una CPK menor de 5.000 unidades por litro, y el volumen o la hidratación que vamos a manejar es como de las quemaduras térmicas de 3.000 mililitros por metro cuadrado o 2 mililitros kilo hora de lo que son los pacientes más chiquitos. Bueno, hablamos que no hay consenso tampoco del uso del bicarbonato para alcalinizar la orina, nosotros no la utilizamos. Y el síndrome compartimental, hablamos de tener una alta sospecha, un alto índice de sospecha en este tipo de pacientes porque lo pueden desarrollar, y evaluar si nuestro centro hospitalario tiene cómo resolverlo, y si no, empezar a tramitar la derivación para no perder tiempo y ofrecerle un mejor tratamiento al paciente. El tratamiento definitivo del síndrome compartimental es la fasciotomía, para descomprimir, y mientras más rápido se haga, menos secuelas va a tener. Por eso hablamos tanto de la sospecha, de un alto índice de sospecha que tenga que tener. Las heridas cutáneas, las quemaduras se tratan igual, de la misma manera que las quemaduras térmicas. La analgesia, digamos, si el paciente está consciente o no y va a tener dolor, desasosiego, comenzamos con una escala de utilización de lo que es la analgesia, DAINES comunes, o podemos llegar a utilizar los opiáceos. Por ahí, bueno, creo que hay otro de los capítulos que es tratamiento del dolor y analgesia en pacientes críticos, pero para este tipo de pacientes podemos comenzar con el uso de los DAINES o escalar hacia los opiáceos, como son la nalbufina, la morfina, en pacientes que requieren un poco más de analgesia o que sienten más dolor. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el paciente no tiene que sentir dolor, porque eso sumaría un factor de estrés que empeora toda la resolución de los otros órganos dañados. Recordar, bueno, que siempre se pide la orina para buscar la mioglobinuria. En cuanto a métodos de diagnóstico, si el paciente fue politraumatizado o ingresa, recuerden esto, que los el electrocutado o el paciente con una injuria de descarga tiene una alta sospecha de politrauma, ¿sí? Porque no sabemos en qué momento lo largó y pudo haberse golpeado, ¿no? Se realizan las placas de control, una placa de tórax, y evaluamos la utilización de la tomografía en los traumatismos, sobre todo cerrados de tórax o abdomen, ante la presencia de hipotensión sin causa evidente. Y acá vamos a hablar un poquito, bueno, resumiendo todo, ya fuimos hablando un poco del tratamiento. En los pacientes más leves, vemos apenas ingresa hasta que vamos recolectando todos los datos, se le coloca oxígeno, ver si podemos una vía, ¿sí? La expansión con cristaloides, si hay parada cardiorrespiratoria, comenzar las maniobras de RCP, la analgesia y los tratamientos de la quemadura cutánea. Esto resumiría todo, digamos, pero de acuerdo a la gravedad del paciente. Recordar un poquito el manejo de las complicaciones: el riñón, la rabdomiólisis, la mioglobinuria, el síndrome compartimental, ¿sí? Y siempre el ingreso, ir tramitando, si no tiene unidad de cuidados intensivos, el ingreso a una unidad de cuidados intensivos, si el paciente recibió una descarga o una electrocución de alto voltaje, o si es por un rayo. El manejo, el paciente, bueno, va a permanecer, si es leve, en observación, en la guardia o en el shock room, entre 4 o 6 horas,
y el control en 24 a 48 horas, y siempre que tenemos el paciente, después que se va a ir de alta, reafirmar o insistir sobre las medidas de prevención, ¿sí? De prevención en el hogar. Los niños, o en las medidas en la casa, de tener las térmicas o los disyuntores, hablar un poco del manejo de lo que es la prevención de los accidentes, de este tipo de accidentes en el hogar. Bueno, y este es un resumen, una diapositiva de resumen que nos habla un poco de estas lesiones por electrocución en pediatría. Recordar que son poco frecuentes, pero que son muy graves y que requieren una evaluación rápida, intensiva en la guardia, en el recibimiento, digamos, en la recepción del paciente. Cuando ingresa un paciente por electrocución, siempre poner doble atención y ver y tratar de buscar más allá, porque son lesiones que generalmente están ocultas, ¿sí? El triángulo, recordar que el triángulo de evaluación pediátrica es una herramienta fácil, práctica y que nos va a dar un panorama de más o menos dónde ubicar el paciente apenas ingresa, ¿sí? La evaluación primaria, recordar el ABCD, ¿sí? La evaluación de la vía aérea, la respiración, la circulación, el diagnóstico y las pruebas, ¿sí? La analítica, ver el hemograma, ver la parte de la mioglobinuria, la orina, la CPK y la troponina, que si bien no son marcadores de daño cardiológico, las tenemos que tener, el electrocardiograma, y la parte de exámenes complementarios, como son las placas o la tomografía, si el paciente recibió un politraumatismo asociado a la electrocución. El manejo de las complicaciones, ver la hidratación agresiva, no tener miedo a la administración grande de volúmenes si vamos controlando la diuresis, empezar con 3.000 mililitros, de 3.000 a 4.000 mililitros de cuadrado, con lactato. Si el paciente está chocado, administrar volúmenes de reanimación en bolo. Recordar la vía intraósea como una opción para cuando no podemos colocar vías periféricas. ¿Y qué otra cosa me quedaría? Recordar que las lesiones, las complicaciones más frecuentes aparecen las cardiovasculares, si la electrocución es leve, van a resolver en 24 a 48 horas, y que si son graves, la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso o la parada cardiorrespiratoria aparecen en el transcurso de las 6 primeras horas y que son de resolución en la emergencia. Y el alta y el seguimiento del paciente, si esto tiene un buen fin, digamos, y no son de esas electrocuciones severas, que tienen un alto riesgo de morbimortalidad, se observa al paciente entre 4 a 6 horas por una descarga eléctrica si es leve, y se lo cita en 24 a 48 horas para justamente evaluar este tipo de complicaciones que pueden aparecer en el transcurso de los días. En la clase, bueno, va a quedar algún tipo que es un resumen de todo lo que son las complicaciones, que fue más o menos lo que veníamos hablando y compartiendo. Y bueno, espero que haya sido global o que haya sido algún... Es amplio el tema, es muy amplio y uno se va imaginando diferentes escenarios. Por suerte no es tan frecuente en pediatría la electrocución. Nuestra experiencia, la verdad que cuando ha ingresado o son muy leves, que han requerido una observación de 4 a 6 horas, o han sido graves y han terminado, digamos, con la muerte del paciente. No hemos tenido alguno grave que haya terminado bien, digamos, no tenemos una buena incidencia. Por eso hablábamos de esta alta morbimortalidad. Aunque la atención haya sido rápida, precisa, la electrocución en el paciente pediátrico grave o severa realmente tiene muy mal pronóstico. Bueno, no sé, Carla, yo estaríamos acá ya en... y también les queda una diapositiva, que es un protocolo de evaluación, que es más o menos lo que estábamos hablando y es lo que hicimos mucho hincapié
en el primer curso de Emergencias Pediátricas 1, que es protocolizar las guardias o los servicios para poder tener un manejo más exacto y más secuencial y no olvidarnos de ningún paso. ¿eh? Siempre, si ustedes se fijan, bueno, la evaluación inicial, volvemos a insistir, porque bueno, como decía Carla, yo hice la parte de capacitación en la región y observamos que por ahí en muchos lugares no utilizan el triángulo de evaluación pediátrica, como que no lo tenemos incorporado. Y bueno, es reafirmar, insistir en que es un protocolo de utilización muy sencilla, simple y que realmente les va a dar un panorama de dónde están parados con el paciente. Si tenemos que salir corriendo, si tenemos que hacer algo urgente o nos da tiempo para evaluarlo, llamar y ver y poner, o sea, relajarse. Si alguno después lo quiere evaluar, está en todos están compartidos en internet, están publicados porque es una herramienta de uso mundial ya. Si el triángulo de evaluación pediátrica tiene que ser una herramienta, como no sé, como hablábamos de la escala de Tal en un bronquiolar. Es decir, en la guardia debemos familiarizarnos y nombrar el TEP, el triángulo de evaluación pediátrica, como una herramienta de inicio del manejo. Si ustedes se ponen a pensarlo, generalmente la mayoría de los pediatras lo hacemos, pero no le llamamos TEP. Pero es más para normatizar y poder seguir esos pasos. La evaluación primaria, el TEP, una evaluación de ABCDE, la vía respiratoria, la inmovilización, el trabajo respiratorio, cómo está cardiovascular, en la parte cardiovascular, siempre tomar una glicemia en la urgencia y evaluar la puerta de entrada y la puerta de salida. La evaluación secundaria, el sample, que son síntomas cardíacos, neurológicos, qué síntomas acompañan a este paciente que ingresa por la electrocución, las alergias, si es un paciente alérgico para no darle un DAILE, capaz que es alérgico o ya tenía previamente una insuficiencia renal, ¿sí? Buscar patologías, antecedentes y todo eso lo vamos haciendo al costado del paciente cuando ya lo vamos atendiendo. La exploración física detallada, ver si se puede, y si está compensado el paciente, tomamos un peso, las constantes, y si no con el monitor, ya tenemos bastante de las constantes que nos puedes ofrecer él. Y de ahí vemos, estos protocolos son para ver si es un paciente estable o si es un paciente que está en falla multiorgánica, con más de 2 lados del triángulo de evaluación pediátrica, ya podemos saber si un paciente está ingresando en falla multiorgánica y poder tomar todas estas medidas de inicio que se utilizan en todo tipo de paciente que ingresa con este tipo de falla multiorgánica. El oxígeno, la apertura de la vía aérea, valorar la secuencia de intubación rápida, colocar el monitor, ver las vías venosas periféricas o evaluar si recordamos a la vía intraósea, ver la expansión, utilizar la expansión con cristaloides o con Ringer, sacar sangre, hacer los análisis correspondientes y iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar si el paciente está en paro. Y si es estable, bueno, era lo que hablábamos de darle la alta, de evaluarlo, ver si el paciente para tomar las mismas medidas de colocar un suero, poner necesidades basales, tratar la analgesia, si fue una quemadura leve sin complicaciones, observarlo de 4 a 6 horas con un monitor, dar el alta y las recomendaciones, y si es un paciente que con el transcurso de las horas van apareciendo algún tipo de complicaciones, ir resolviéndolas, o por lo menos si tenemos en nuestro hospital algo que nos falla o necesitamos mayor complejidad, ya ir tramitando una derivación. Bueno, acá estaría el final de mi clase. Bárbaro. Buenísimo, Débora, gracias. Por ello me fui marcando algunas cosas como para resaltar o algunas dudas. Hablaste mucho del triángulo de evaluación pediátrica, que es importantísimo en cualquier, digamos, patología pediátrica. Para la guardia, la emergencia, digamos, siempre se comienza con el triángulo de evaluación pediátrica, así que importantísimo. Pregunta, vos lo que dijiste es que cualquier paciente expuesto a injuria eléctrica, digamos, tendría una prioridad 3
salvo que obviamente tuviese afectación del triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Esto es lo que entendí, digamos. Sí, sí. Generalmente cuando el paciente ingresa y puede ingresar consciente, sin alteración, digamos, con esa evaluación del triángulo de evaluación pediátrica, que está bien, porque muchas veces ingresa el paciente a UPA de los padres porque lo traen por sus propios medios, pero recibió la descarga eléctrica. Entonces el daño externo no va a, digamos, a contemplar lo que es el daño interno. Ese paciente debe ingresar en sala de atención, ¿sí? Y debe ser monitorizado para evaluar. Después, porque obviamente que se presta discusión después que el paciente vino, pero no, tocó el enchufe, pero se saltó, no fue una descarga eléctrica, fue una electrocución. Nosotros si acude a la guardia, debemos pensar que el paciente se electrocutó. Por eso, si no pasó nada de todo eso, va a ser leve y en 4 o 6 horas el paciente va a ser dado de alta. Pero no minimizarlo, o sea, nosotros es como que a veces en la guardia o en la rapidez o el flujo de pacientes que nos tienen 60, 70 pacientes, qué sé yo, decimos, ¿pero qué le pasó? ¿Lloró rápido? ¿Usted lo vio? No, tocó y saltó y lo soltó enseguida. Bueno, ese paciente debe ser ingresado, monitorizado, porque si realmente fue una electrocución, el daño interno no refleja lo que es la parte externa. No Claro, siempre está comprometido a la parte neurológica o no tiene la quemadura externa porque realmente fue muy leve, pero nosotros lo ingresamos en atención, queda con un monitor cuando son lesiones por electrocución, teniendo en cuenta que si bien son poco frecuentes, pero tienen una alta mortalidad. bien. Eso O sí, sea, siempre que tengamos un paciente con injuria eléctrica, aunque no haya lados afectados del triángulo y el paciente esté en buen estado general, es un amarillo, digamos que vendría a ser el nivel 3. Y si tiene algún lado alterado o obviamente los signos vitales alterados, vendría a ser ya un nivel 2, un digamos nivel como 2 o 1. naranja. Bien, o Claro. 1, claro, rojo. Claro, depende de la alteración. Si tiene los 3 lados alterados, el paciente ingresa con código rojo, ingresa a la sala Tal cual. de emergencia, donde se Bien, estabiliza el paciente. Tiene bien. mucho que ver esto, me gustó mucho por la articulación que tiene el curso, digamos, esta parte 2 con la integración también de lo que hicimos o veníamos haciendo, que el año que viene también calculo que va a Sí. estar el 1, eh, el curso, para hablar mucho de lo que es esta integración, ¿no? De la atención en la Mm. guardia. Por ahí esto para aclararlo también, porque como no es correlativo, hay gente que por ahí está haciendo el de emergencias 2 que no llegó a ser el 1, entonces también para aclarar y profundizar un poco más en el triángulo de evaluación, que es muy importante, digamos, en pediatría. Es muy, sí, es uno de lo que nos da el panorama general. Claro, Yo por ahí capacitando acá en la región, muchos no lo conocían con el nombre, pero lo hacían instintivamente. Entonces, sí, claro, porque si tiene esto o lo otro, pero hay que manejarlo, familiarizarse y van a ver que es un arma realmente muy práctica. Sí, eh, tampoco, digamos, el paciente que viene, sí, me parece que se electrocutó porque estaba jugando y se tocó un cable. Bueno, ese paciente, obviamente, que si no tenemos, por eso hablábamos de el PEP para categorizar el paciente, la evaluación primaria y el sample, ¿no? Que es cuando nosotros automáticamente con la apariencia y vamos haciendo el triángulo de evaluación pediátrica, también vamos hablando y corroborando y ver qué es lo que pasó. Y si un paciente estaba en un lugar seguro, con corriente alterna, en un hogar cerrado, con disyuntor, con térmica, no saltó la térmica, no saltó el disyuntor, tocó el cablecito, el chico no lloró, no pasó nada, es una sospecha de electrocución o de descarga eléctrica leve. Ahora, diferente, o sea, estamos hablando, este capítulo está dirigido hacia los pacientes que reciben una descarga eléctrica, que han estado, no sé, chicos que juegan, que por ahí, bueno, en nuestra zona todavía se ve que juegan en zonas del tren. Nosotros tuvimos un caso que ingresó por una descarga, una electrocución jugando en zonas donde pasa el tren. Caídas de rayo nunca vi, pero sí, bueno, en la bibliografía están descriptas. Y después, bueno, en casas donde
tienen una conexión que no está en óptimas condiciones, que no tienen disyuntor, que no tienen térmica. Entonces, en esos pacientes, donde aparte están mojados, descalzos, cuando hablábamos al principio, que no pone resistencia y que se va a transmitir de acuerdo a los voltajes, que está directamente conectada a un cable de alta tensión, va a ser mucho mayor, mucho más grave que otra que sucede en otro tipo de lugar. Por eso hacemos hincapié también en conocer el evento. Claro, Va ABCD, conocer el evento, cómo fue, dónde estaba, y mientras tanto vamos recibiendo esa información para tratar también de categorizar. Eso suma tal cual. al diagnóstico. Pero sí, sobre todo la categorización, un paciente electrocutado va a ser una categorización, o sea, se categoriza entre 1 o 2, y si tiene los 3 lados alterados va a ser 1, tiene 2 o 3, si siempre ingresa y es atendido. Generalmente no es un paciente que lo dejamos que espere entre 4 o 6 horas, un código verde que espere hasta que digamos, se ingresa y se atiende. Esa es la prioridad que le tenemos que dar. Claro, bien. ¿Querés dejar de compartir pantalla si te veo Sí, sí. un poco? Hay que, ¿cómo De- es detener? sí. Después otra Ahí. pregunta. Con respecto a ver si hay las lesiones, ¿no? De entrada y de salida, ¿hay alguna diferencia en cuanto al manejo? Si tiene o no tiene lesión de salida. Las lesiones de entrada y de salida, a veces la de salida no la encontramos, no son evidentes. Las lesiones de entrada, generalmente esto decimos, son más pequeñas de lo que reflejaría el daño que se está haciendo en el paciente electrocutado. Eh, y acá también tiene que ver, que eso por ahí mucho no lo expliqué, en lo que es una quemadura por una descarga eléctrica, un choque eléctrico, y lo que es una quemadura por el arco eléctrico. ¿Sí? El choque eléctrico es, digamos, el cuerpo actúa como un conductor, toca un generador de electricidad y la electricidad se va a transmitir alrededor de todo el organismo. El arco voltaico, el arco eléctrico, es una explosión intrínseca, donde hay electricidad y que al estallar, si una persona está parada cerca, va a recibir un golpe, un politrauma, quemaduras por el calor, porque la electricidad se transforma en energía térmica, eso lo repetí mucho porque el daño va a ser térmico, y también se dispersan partículas de cobre y de otra cosa. Entonces, la quemadura, digamos, eléctrica en el choque eléctrico va a tener mucho que ver con el lugar donde ingresa. Las quemaduras generalmente son profundas ahí, son del grado B, porque son bien profundas, o sea, ingresa la electricidad. Y el orificio de salida lo tenemos que buscar, o puede ser en la otra mano, en los pies o en la región anal. Las curaciones son como una quemadura térmica, o a veces necesitan resección quirúrgica, de acuerdo a cómo va, porque si hay necrosis necesitan hacer la resección. Otras veces, cuando la superficie es muy amplia o larga, a veces terminan con la amputación del miembro, porque se necrosa todo lo que es el músculo, todo lo que es eh, el hueso, también, todo lo que es, porque, bueno, recuerden que el hueso también es un órgano receptor de calor, donde si genera calor y la electricidad en un alto voltaje genera más calor, lo va a quemar y va a quemar todo. Y muchas veces terminan lamentablemente con la amputación del miembro. Ese es más o menos el manejo. Si es leve, como una quemadura térmica, con curaciones diarias y la analgesia. No sé si te referías a esa Sí, parte. también, bueno, esto que decías de buscar digamos, la lesión de Claro. salida, que, digamos, también revisar a todo el paciente, porque como bien decías, también puede tener salida en genitales, entonces también buscarlo todo. Pero también quizá preguntarte esto de si hay o no hay lesión de salida, causa más o menos daño físico, por así decirlo, u orgánico,
No, la prevención del daño generalmente se hace con los síntomas que van apareciendo. Y muchas veces en el ingreso del paciente, tampoco es que, digamos, si uno busca bien, si bien busca el orificio de salida, ante la sintomatología del paciente, si se electrocutó, eh, no es que vamos a pensar que si no tiene orificio de salida va a ser más grave o menos grave, si Claro, lo tiene. O sea, se va de acuerdo a esta evaluación continua del paciente donde se van a ir resolviendo esas complicaciones al lado del paciente. Yo por lo menos no leí, no tengo este tipo de información por ahí de si es más o menos grave. Eh, Más nos abocamos, digamos, a la clínica a la del clínica, paciente. claro. Y es más, muchas veces, o sea, a veces, en la zona esta, la región cuarta, tenemos, viste, que por ahí zona más de campo y todo eso, entonces por ahí somos de tener 3 o 4 anuales, quizás en nuestra casuística, pero no nos detenemos mucho tiempo en buscar el orificio de salida si no es tan evidente. Después que el paciente está estabilizado y que Sí, ya lo tenemos, empezamos a buscar, pero muchas veces no lo encontramos o sí indagamos en esos lugares. Pero no tengo información sobre si fuera más o menos grave. No perfecto. sé si sería algo que, digamos, no cambiaría El el manejo, digamos. tratamiento el manejo del Claro, paciente. tal cual. Encontrarlo no. Sí, después las curaciones, pero Claro, sí. Y tengo una consulta con respecto a exámenes complementarios. ¿Se le pide a todos los pacientes, ya sea leve o moderado, grave? acá, por eso hablábamos de la categorización del paciente. Si el paciente es moderado, de moderado para arriba, ahí lo pedimos. Ahora, si el paciente ingresa, está estable, se le pide de control un laboratorio y una orina. Y a las 48 horas se reevalúa clínicamente. Sobre todo, no porque o sea, no va en la cuestión de creer o no creerle a los padres qué pasó con el evento, sino de tratar de prevenir algún tipo de lesión. Si bien la mioglobinuria o el daño renal tiene que ver con el grado o la intensidad de la electricidad que recibió, eh, el daño muscular, eh, acá por protocolo se lo pide. Nosotros acá en nuestro hospital. Eh, Acá está más indicada la observación. El paciente no tiene ningún lado del TEPA alterado. Está estable y no tiene nada. Se observa analgesia y nada más. Depende de los lugares. Acá no estaría indicado. Sí, de moderado a severo. Perfecto. Y sería, bueno, un laboratorio, o sea, sangre con hemograma, Sangre, coágulo hemograma y coágulo y la orina para y la buscar la CPK. mioglobina. Claro, Y a veces, o por ahí, también tiene que ver, viste, los momentos. ¿Por qué los pedimos? Nosotros en nuestra población, a veces los papás no estaban al cuidado de los niños y llegan y lo encontraron. Entonces el chico llegó consciente, no tiene el lado del TEP alterado, pero nos dice que sí, que se pudo haber electrocutado y entonces, bueno, se pide control. Y a veces podés encontrar o no la mioglobinuria. Y ahí te va cambiando el paciente, digamos, y era un paciente que estaba bien sentado, sin tempo aumentado, pero vino mioglobinuria y le tenía que poner una vía y tratarlo, necesidades basales, para prevenir la lesión renal, claro. una de las lesiones escondidas. Entonces, por eso pasan estas cosas que se van resolviendo de acuerdo al paciente. Como protocolo no está indicado, pero sí, digamos, si es un paciente que no tenemos, ¿vieron? Fíjense la importancia de lo que es, digamos, el TEP, la evaluación primaria y el sample, ¿no? El evento. ¿Cómo fue el evento? Y acá, digamos, toma jerarquía y es uno de los factores que nos va a hacer pedir un laboratorio o otro estudio porque no sabemos qué fue lo que pasó. O sea, como para recalcar también que esa evaluación que hacemos sistemática, cada punto tiene su importancia. Y que a veces cuando todo lo otro es normal y no tenemos características del evento, ahí
toma jerarquía y terminamos pidiendo un laboratorio y te dice, pero ¿por qué lo pediste si estaba todo bien, el paciente estuvo bien? Y justamente porque no tenemos información del evento, y el evento Claro, pudo haber sido. tal cual. Y vos hablabas de reposición y hiperhidratación. La hiperhidratación habías mencionado que según el valor de SPK que tenga el paciente. Para bajarlo. Claro, Ahí estamos. Siempre se inicia, digamos, el paciente electrocutado, ya tenemos el diagnóstico, está grave, bueno, todo eso es moderado. Empezamos con la hiperhidratación. Empieza con 3.000 mililitros metro cuadrado. Automáticamente ahí tenemos que ir viendo el balance, digamos, el ritmo diurético, que debemos mantenerlo entre 2 a 3 mililitros kilo. Y es un ritmo diurético que me va a permitir que el riñón trabaje liviano y que pueda ir sacando, si hay vestigios de mioglobinuria, que lo pueda salir, que no se deposite ningún tóxico. Empieza con 3.000, se puede aumentar hasta 5.000, con riesgo, siempre controlado, o sea, nosotros vamos usando los controles. Y cuando bajamos a una hidratación normal, justamente es el valor de la CPK, que es cuando está por debajo de 5.000 unidades. Porque con una electrocución grave puede llegar a 15, 20, 25.000 unidades, que es un montón, que no estamos acostumbrados a verlo, pero bueno, sí se llega a esos valores y por eso utilizamos tanto la hiperhidratación. Cuando ya tenemos por debajo de 5.000, podemos bajar el volumen, la hiperhidratación, y volver a necesidades basales. bien, Siempre balanceando al paciente, lo que claro, ingresa y lo que sale, y son pacientes que realmente tienen un balance estricto, muy estricto de lo que es ingreso-egreso, o sea, si está respirado, se calcula también de otra manera, si está en respirador, si la quemadura fue con algún grado de necrosis, todo eso, digamos, cositas, estas cosas que se van sumando, se van teniendo en cuenta también para calcular los ingresos. Está febril, si el paciente presenta fiebre, si hizo algún trauma torácico que requiere otro tipo de ventilación, no para pulmón normal, sino para un pulmón restrictivo o por el trauma. Si todo eso se tiene en cuenta en la hidratación. Pero básicamente para saber cómo empezamos, con cristaloide, con suero fisiológico o Ringer lactato, de 3.000 mililitros metros cuadrados, va a ser nuestro primer cálculo. Y después de ahí lo vamos a ir modificando de acuerdo a la diuresis y a las características del paciente. Si tiene fiebre, si está en respirador, qué tipo de quemadura tiene, si fue amputado, si tiene un síndrome compartimental, vamos a ir modificando el esquema de hidratación. Si tiene insuficiencia renal, hay que ser más cuidadoso. claro. Sí, Como también dijiste. ver signos justamente de sobrecarga, esto que decías, y también si el paciente es cardiópata, si tiene previamente insuficiencia renal, ¿no? Evaluar todo eso. Ujú. Y Sí, bueno, después, por último, quizá lo que lo mencionaste también, pero remarcar sobre todo lo que es la prevención, ¿no? Tratar de evitar que lleguen estos eventos en el domicilio, ¿no? Siempre hablamos en pediatría cuando los pacientes empiezan a gatear o empiezan a deambular, ver localizar los enchufes, taparlos si es necesario, que no anden jugando con cables. Revisar las conexiones eléctricas en el domicilio, ¿no? Eso sobre todo también para que estos eventos no sucedan. sí, no sucedan, sobre todo por ahí en la parte de cuando aprovechar la consulta de control sano, cuando vienen a, digamos, este tipo de evento puede suceder en cualquier lugar y uno si va a un lugar desconocido y no sabe cómo son las instalaciones eléctricas de un lugar, le puede pasar a cualquier persona, digamos, uno no puede andar paranoico por la vía, no, no es esto, no. Pero bueno, sí lo mínimo indispensable. Los niños menores de 5 años tienen que estar bajo supervisión de un adulto, y si hay enchufes en el hogar, vienen las tapitas para taparlo, hablarle a los padres cuando van a la consulta, vienen tapitas para taparlo, los cables deben estar altos, en lo posible tener las medidas de prevención térmicas y disyuntor, que bueno,
generalmente eso favorece bastante la electricidad en el hogar, pero bueno, también es sabido que te puede pasar en otro lado, te puede pasar en la vereda, un cable pelado, qué sé yo. Esos eventos estamos a la buena de Dios, como quien dice, Sí. ¿no? Pero bueno, lo que es medida de prevención en el hogar, lo que son los enchufes, la observación directa, tener medidas de prevención en la casa, recalcamos las térmicas, los disyuntores. Recordar esto también, que las térmicas, a veces me dicen, no, pero yo tengo térmica en clase. Las térmicas protegen a los artefactos. El disyuntor es el que protege al humano, ¿sí? Ante una descarga digamos, empieza a descargar, automáticamente va a saltar el disyuntor. Ahora, cuando un electrodoméstico entra en cortocircuito, van a saltar las térmicas. Parece una pavada, yo como médico eso lo voy aprendiendo también, pero a veces uno piensa que porque tiene térmica está protegido. Claro. Y no, también la descarga a tierra, ¿sí? ¿No? Saber que las descargas, hablando de esto que decíamos al principio, ¿no? La intensidad, la resistencia y el voltaje. La resistencia es donde llega esa electricidad para descargarse y perder energía o intensidad. Eso lo hacen la Tierra. Por eso muchas de las casas tienen que tener, o sea, no es que tienen la descarga a tierra. Eso hace que cuando uno vaya a enchufar algo, en vez de quedar pegado y electrocutado, descarga la electricidad a la Tierra y listo. Nos dio un cosquilleo nada más. Bueno, eso sí, siempre aprovechar cualquier consulta. Siempre es buena, y más en esta época, para hablar de prevención. Vienen por una cosa, pero que se lleven también algo rico en lo que es la prevención del cuidado del niño, sobre todo en los menores de 5 años. Y en esta época que ahora ya empieza, los cuasi-ahogamientos, ahogamiento, electrocución y todas estas otras patologías de los niños. Tal cual. Bueno, Débora, buenísima la charla entonces. Nada, después veremos consultas en los foros y te molestaremos en caso de ser necesario. Bueno, muchísimas gracias entonces Bueno, a todos. gracias a vos, Débora. Un saludo, estamos en Nos contacto. estamos viendo.